Gracias, muchas gracias. Doy fe de que es una pasada cuando justo después de tener un niño o una niña y que te traigan comida. Así que os animo de verdad a hacerlo. Yo todavía tengo en casa un tupper que no sé de quién es, pero me acuerdo de lo que tenía, pero no sé de quién era, porque nos lo trajeron, otra persona nos trajo varios tuppers de diferentes personas. Tenía una especie de cazuela de pescado con fideillo, no sé cómo decirlo. Estaba muy buena. Creo que ninguno de vosotros la hizo, porque no tenéis la edad para que algo así os salga como estaba aquello. A lo mejor bueno, tenía pinta de que lo hizo alguien con solera. Os animo a hacerlo, significa mucho y ayuda mucho. Y bueno, bienvenido a los que habéis llegado, y creo que hay alguna gente que creo que es la primera vez que estáis con nosotros, pues bienvenidos doblemente, bienvenidos también a todos los estudiantes que estáis de vuelta, espero que estéis bien, creo que algunos estáis ya de exámenes, o entrando, o algunos saliendo, ánimo, porque es un periodo intenso. ¿Yo qué iba a decir? Los niños. Chicos, tenéis que ir a clase, ¿vale? Gracias. ¿Habéis visto la nueva peli de Marvel, la de Eternals? ¿No? Solo me importa si la ha visto Esther, porque es la única que me puede arrancar la cabeza si hago un spoiler. ¿La has visto? Vale, entonces. Juan, tú te tapas los oídos, ¿vale? ¿Tú tampoco la has visto? Tú sí la has visto. Vale. ¿Os gusta Marvel? ¿Sí? A mí, bueno, a Sara le gusta mucho más. Estuvimos viendo el viernes por la noche la peli de Eternals, que es la próxima saga que está sacando Marvel. Y hay algo muy, muy guay en Marvel. Bueno, vimos la peli, yo aguanté hasta el final, ahí sin dormirme, pero al final tenía muchas ganas de ir al baño, y justo cuando terminó, porque es un poco larga, salí para el baño. Y Sara me dice, José, ¿todavía no sabes que no te puedes ir al baño justo hasta que todos los créditos de una peli de Marvel la acaben? Y me acordé, la puse en pause porque lo que tiene ahora el Disney, ¿no? Y luego volví. Y tiene como dos, bueno, ya he hecho un spoiler, tiene como dos escenas finales que conectan la película con las otras pelis de Marvel y también con las próximas que vendrán, ¿vale? Marvel hace eso, el universo Marvel está conectado, o sea, es todo parte de una gran historia, todo es parte de la misma narrativa, ¿no? Tápate los oídos, Juan. Sale Thanos, uno de los Eternals, ¿vale? Están como los Celestials, que son como los que han creado el universo, los Eternals, que son unos seres creados por los Celestials bueno, que son los buenos, en teoría. Y luego están los desviantes, pero bueno, tenéis que ver la peli, ¿vale? Pero lo que os quería decir, me llama mucho la atención esa forma que tiene Marvel de conectar todas sus historias, ¿no? Parece que las personas necesitamos o no sabemos darle sentido a las cosas sin que sean parte de una historia, sin que sean parte de una gran narrativa, ¿no? De hecho, pensaba, ¿no? Desde que comenzó la pandemia, no sé tú, pero creo que la mayoría nos hemos montado una historia, una narrativa, para darle sentido a algo que nos ha perturbado tanto, ¿no? O sea, necesitamos una historia, ¿no? Hay gente que piensa, bueno, China creó un virus para vendernos mascarillas, gente que piensa eso, otra gente no, fueron las farmacéuticas que crearon el virus para vendernos la vacuna, otra gente piensa, no, fueron los Illuminati que querían matar a parte de la población porque somos demasiados y crearon el virus para matar a mucha gente. Otra gente piensa, mira, es una casualidad, alguien se comió no sé si era un pangolín o un murciélago, ¿no? en un mercado en Wuhan y así estamos, ¿no? O qué sé yo, ¿no? Gente que está diciendo también que es la respuesta del planeta a la humanidad por todo lo que la humanidad le ha hecho al planeta, ¿no? Pero dependiendo de la historia que te creas o que te quieras creer, habrá unos malos, habrá unas víctimas, habrá también unos buenos, ¿no? Y eso va a afectar a cómo vives, a lo que sientes, a lo que haces también, ¿no? O sea, damos sentido a las cosas a través de historia, a través de narrativa, de relato.
Fíjate, imagínate que mañana estás en la parada del autobús, ¿vale? Se te acerca un hombre y te dice, mira, el nombre científico del gorrión es, y aquí Juan también me tienes que ayudar, pero creo que es Passer domesticus, ¿vale? Y tú escuchas la frase y la entiendes, ¿no? Dices, ¿vale? Pero no tiene ningún sentido. ¿Qué está pasando, no? ¿Qué está pasando aquí? La única forma de entenderlo es sabiendo qué historia hay detrás, ¿no? ¿Qué es la trama? ¿En qué trama encajan ese hombre y tú en la parada del autobús y esa frase, ¿no? O sea, bueno, puede que el tío esté un poco mal de la cabeza y bueno, eso podría explicarlo. Puede que alguien que se te parece mucho ayer se encontrase con ese hombre en la biblioteca y le preguntara por el nombre del gorrión común y el hombre te confundió y te lo dijo, ¿no? O puede que el tío sea un espía ruso y que te haya confundido con su enlace y que en esa frase haya un código secreto, ¿no? La primera historia es triste, la segunda, bueno, un poco graciosa, ¿no? Y la tercera, un poco peligrosa, pero la cosa es que sin saber cuál es la historia, es imposible entender qué significa lo que está pasando, ¿no? Qué significa la frase, y es imposible entender, o es imposible contestar, porque no sabes qué decirle, ¿no? De hecho, si te equivocas, pues tu reacción, tu respuesta estará mal, no encajará. Y un poco pasa igual con la historia de nuestras vidas, ¿no? Con la historia del universo, si queremos decir, con tu historia y con mi historia. ¿De qué va la vida, no? ¿Y qué pasa si nos equivocamos con la historia del mundo? Es una pregunta interesante en la que vamos a estar viajando estas semanas, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los elementos de una historia? Una historia comienza cuando algo sale de su equilibrio, ¿no? Entonces la trama se complica, los protagonistas pues, van a intentar restaurar la paz, restaurar el equilibrio, los malos van a intentar que no lo consigan y al final pues, la historia acaba cuando se consigue o volver al equilibrio o a un nuevo equilibrio o a un equilibrio en parte, ¿no? Así que para que una historia sea una historia, tiene que haber un problema que haga que la vida pues no sea como debería ser, ¿vale? Tiene que haber un problema. Fijaos, si decimos, la Caperucita Roja salió de su casa con una cesta de magdalena, llegó a casa de su abuela y merendaron. Tenemos un informe, ¿no? Pero no tenemos una historia, no tenemos una trama, nos falta algo, ¿verdad? Una historia tiene que tener la posibilidad, bueno, tiene que haber un problema y tiene que haber también la posibilidad de que las cosas se arreglen. O sea, de hecho, las buenas historias se nutren de la esperanza, ¿verdad? Fijaos, si decimos, mira, Caperucita fue a casa de su abuela a merendar, pero un lobo se las comió a las dos. Y final. No es una historia tampoco. O sea, puede ser una noticia para la parte de sucesos del periódico, ¿no? Pero una historia necesita un relato, necesita un problema y necesita nutrirse de esperanza. Una historia necesita explicarnos cómo debía ser la vida, una explicación de cómo se torció la vida y una posible solución, ¿no? Que nos traiga esperanza. Así que las historias son importantes, y son mucho más que Marvel y que entretenimiento, ¿vale? Mucho más. De hecho, las historias que creemos, o las historias condicionan lo que creemos, ¿no? Condicionan también cómo vivimos. No sé si os suena, seguramente sí, la palabra cosmovisión. Una cosmovisión tiene que ver con la forma en la que interpretamos la realidad, o sea, las gafas que nos ponemos para mirar el mundo. No es solamente una cosmovisión no es solo un conjunto de ideas filosóficas o lógicas. O sea, lo que marca una cosmovisión es la narrativa que tiene dentro, la historia, el relato, y un relato que responde a esas preguntas, ¿no? O sea, ¿cómo debería de ser la vida en este mundo? ¿Por qué está tan desequilibrada? ¿Y se puede hacer algo para arreglarlo? Y es muy difícil vivir en este mundo sin darle respuesta, aunque no sean completas, aunque no sean perfectas, a esas preguntas.
intentar responderla, ¿no? Necesitamos una historia sobre el mundo para tirar para adelante, ¿no? Y si hay algo evidente en este mundo, si hay algo claro, es que las cosas en el mundo no son como deberían ser. O sea, el problema lo tenemos, ¿verdad? Nuestra vida no es como debería ser, nuestras relaciones no son como deberían ser. Y si miramos al resto del mundo, pues a veces es para echarse a llorar, ¿no? O sea, hay algo que va mal en nosotros, o sea, no conseguimos llenarnos del todo, no conseguimos satisfacernos, no conseguimos ser como nos gustaría ser, pero hay algo también mal en medio de nosotros. O sea, el mundo está lleno de pobreza, de injusticia, de sufrimiento. Parece que algo está desequilibrado, ¿verdad? En nuestro mundo tenemos un problema. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Y quién es el responsable? ¿Y hay alguna esperanza o no hay ninguna, ¿no? Al plantearnos estas preguntas, empezamos a darnos cuenta que necesitamos una historia que encaje con la realidad y que también prometa devolver el equilibrio, ¿no? Que funcione. Y sabéis, durante mucho tiempo, durante muchos siglos, la gente buscó historias o narrativas comunes, narrativas que respondieran a esas preguntas, pero fija, una característica de nuestra cultura de hoy es que ya no buscamos tanto una narrativa común, sino una narrativa individual, algo que responda, sí, en parte a esas preguntas, pero sobre todo algo que le dé sentido a nuestra existencia, a mi existencia, ¿no? O sea, puede ser, qué sé yo, la lucha por una causa justa, o sea, por el clima, por la igualdad entre el hombre y la mujer, o igualdad de raza. Puede ser tu propia búsqueda personal de valor o de amor o de identidad. Puede ser un proyecto de empresa o de familia. Puede ser, qué sé yo, la búsqueda de tu identidad sexual en medio de una familia, de un contexto que tiene muchos prejuicios. Cada uno en este mundo se busca su propia historia, ¿no? Y la idea es colocarte a ti mismo en medio de esa historia, asumiendo una historia que es más grande que tú y asumiendo que el mundo va a ser mucho mejor si todo el mundo hiciera lo que tú estás haciendo, si todo el mundo se uniese a tu historia. Hay gente que piensa que si no hubiese personas de derecha, el mundo sería perfecto. Hay gente que piensa que si no hubiese gente de izquierda, el mundo sería perfecto. Hay gente que piensa que si no, ni uno ni otro, entonces el mundo sería perfecto, ¿no? Pero siempre tú vas a estar en el lado de los buenos, ¿no? En los que contribuyen a que el mundo sea mejor. Ahora, cuando una de estas historias capta la imaginación de una cultura entera, cuando mucha gente comparte la misma historia, la misma cosmovisión, eso tiene un impacto tremendo en nuestras vidas. En la gente que cree esa historia, pero incluso en la gente que no cree esa historia. Y a lo largo de la historia ha habido muchas o algunas historias, ¿no? que han cautivado a mucha gente al mismo tiempo. Y que han marcado imperio y que han marcado cultura. Platón, ¿no? Por ejemplo, él decía que el problema principal del ser humano era, pues, que era lo físico, ¿no? Todo lo que estaba, dependía de todo lo de abajo, ¿no? Para Marx el problema era, pues, los sistemas económicos injustos, ¿no? Para otros fueron otros. Ahora, llegamos al cristianismo también, que es una cosmovisión, ¿no? que ha transformado este mundo. Y fijaos, el cristianismo tiene algo único, porque es la única historia que entiende o que plantea que la esencia, también el problema, pero también la solución de la humanidad es relacional. El problema, la esencia y la solución es relacional. O sea, fuimos hechos para relacionarnos con Dios. Perdimos esa relación porque abandonamos a Dios, pero podemos volver a Él a través de lo que Él ha hecho, ¿no? Y durante las próximas semanas vamos a estar viajando por esa historia de Dios. La historia de Dios, la historia del ser humano, la historia de su creación, la historia del mundo. Y es la historia que la Biblia nos propone. Y es una historia que a muchos de los que estamos aquí pues, nos ha cautivado. Y por eso estamos aquí. De hecho, no solo a nosotros, ha cautivado a millones de personas a lo largo de la historia, ¿no? Es un relato que ha transformado personas, ha transformado familias, barrios, ciudades, países, culturas, para bien. Lo ha hecho para bien. Y hoy sigue teniendo el mismo poder para llenar vidas, para transformar familias, sociedades, llenarlas de significado y transformarlas para bien también.
Y es una historia apasionante, es una pasada. Es bella y está llena de verdad y está llena de poder. Y no sé, si tú no eres cristiano, ya sea aquí o si nos estás siguiendo por internet, ya sea que puede ser que nunca te hayan contado la historia y por eso no eres cristiano, o puede ser que te la hayan contado, pero o no te parece creíble, o no era el momento, o no te parece buena. Pero te queremos invitar a acompañarnos en esta semana para comprobar por ti mismo si vale la pena vivir así, vivir con esa historia como la guía de tu vida, ¿no? Y vamos a empezar por el principio. Una introducción, empezamos una serie. Vamos a empezar por el principio, cómo debería ser la vida, ¿no? ¿Cuál es la idea de Dios al crear el mundo? ¿Y cuál es la idea de Dios al crearme a mí? ¿Para qué existimos, no? Y para buscar la respuesta vamos a ir a la Biblia, al principio de la Biblia. El primer libro es Génesis. Y es un libro que nos cuenta pues, el principio de todas las cosas, pero el principio de la historia de Dios, del hombre y de este mundo. Y voy a ir al texto. Está en Génesis 1. Hay Biblia, lo podéis seguir si la tenéis en el móvil, si no en las mesas hay también alguna. Voy a leer, no lo voy a leer entero porque es largo, pero voy a estar viajando hoy, ¿no? Durante lo que me queda en Génesis 1, pero también en los primeros versículos del capítulo 2. Es todo parte de la misma canción, como veremos. Voy a leer los primeros 8 versículos y luego pasaré al 26 hasta el final, ¿vale? Dice así, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios revoloteaba sobre la superficie de la agua. Y dijo Dios, que exista la luz. Y la luz llegó a existir. Y Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. A la luz llamó día y a las tinieblas noche. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el primer día. Y dijo Dios, que exista el firmamento en medio del agua y que las separe. Y así sucedió. Y Dios hizo el firmamento y separó las aguas que estaban abajo de las aguas que están arriba. Al firmamento Dios lo llamó cielo. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el segundo día. Los días van pasando, pero vamos a ir al 24. Y dijo Dios, que produzca la tierra seres vivientes, animales domésticos, animales salvajes y reptiles según su especie. Y sucedió así. Y Dios hizo los animales domésticos, los animales salvajes y todos los reptiles según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Y los bendijo con estas palabras. Sed fructíferos y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, dominad a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y también les dijo, yo doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto servirá de alimento. Y doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra y a todas las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra. Y así sucedió. Y Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el sexto día. Así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Y al llegar el séptimo día, Dios descansó, porque había terminado la obra que había emprendido. Y Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque ese día descansó de toda su obra creadora. Esta es la historia de la creación de los cielos y la tierra. Varias cosas, antes de meternos, varias cosas sobre el texto. En primer lugar, ¿qué no es Génesis 1? Génesis 1 no es un informe para evaluar a Dios, ¿vale? No es Dios lo que está en cuestión en este texto, ¿vale? Génesis 1 es una canción, es un coro.
y que es un coro que nos invita también a nosotros a cantar las maravillas de nuestro Creador, ¿vale? Dice, en el principio Dios creó, o sea, Dios es el autor, también va a ser el protagonista de nuestra historia, pero Dios no es el objeto que vamos a evaluar, es el Creador que nos ha hecho, al que cantamos. En segundo lugar, Génesis 1 tampoco es un manual científico que explique cómo Dios le dio forma a la creación. No es eso. Y las preguntas que le vamos a lanzar al texto no son cómo pasó esto, ¿no? Sino por qué y para qué. Nos equivocamos si le preguntamos a Génesis 1 cómo ocurrieron las cosas. Y un par de ideas más. Dice, en el principio Dios creó. En el principio Dios creó. El universo, el mundo, tú y yo, no es el resultado de la casualidad. O sea, no estamos aquí por accidente, no estamos aquí por azar. Dios tiene la intención de crear y crea. Crea este mundo, crea mi vida, tu vida, y nuestra vida está llena de propósito por eso, porque Dios quería crear y creó. Somos parte de una gran historia, no somos parte de una gran casualidad, ¿vale? Somos parte de la gran historia de Dios. Y por último, la palabra crear. La palabra crear en el original es muy curioso porque o sea, se refiere a crear de la nada. O sea, la palabra que usa el texto es crear algo de la nada. Crear algo que no existía, ¿vale? Y eso es importante porque fijaos, la visión pues, moderna en la que nosotros todavía estamos de la naturaleza y del mundo, es que todo es un accidente, ¿vale? Y que la materia es lo único que existe. O sea, lo material, lo natural, es la realidad última, es la esencia del universo, ¿no? O sea, y no hay nada más. Solo hay eso. Eso es lo único y lo último, ¿no? Pero incluso es curioso porque cuando estudia algunos de los mitos, digamos, de la antigüedad, de las religiones de la antigüedad, no se diferencian tanto de esta visión moderna de la realidad. O sea, por ejemplo, los dioses mesopotámicos ellos surgían de la materia. Sí, luego ellos le daban forma a la materia, pero no creaban de la nada. O sea, la materia les precedía. La materia era antes que los dioses, ¿no? Así que, o sea, es curioso porque el Génesis 1 es radicalmente diferente a lo que, bueno, a nuestra realidad, a la realidad en la que nosotros vivimos, a la visión moderna de la realidad, pero también a las religiones antiguas que surgieron antes y después de Génesis, ¿no? Y, o sea, de alguna forma, hay también algunos mitos que lo que hacen es, sobre todo los mitos orientales, lo que hacen es huir de la materia, plantear que lo material, o negar lo material, escapar de lo material, ver la materia como una cárcel, pero Génesis 1 no hace ni una cosa ni la otra. Génesis 1 se planta en medio y no dice que no idolatra lo material. O sea, la realidad última es Dios, no es la materia, pero tampoco condena lo material. Todo lo contrario, Dios lo crea y Dios lo celebra, es su obra. Y eso es algo bueno, es importante y es real. O sea, los cristianos celebramos lo material, pero no vivimos para ello. Celebramos lo material, pero no vivimos para ello. Y eso es interesante porque si el mundo y lo material es importante para Dios, si Dios lo celebra y también lo celebramos nosotros, tenemos que, como ya hemos visto en algún momento, ¿no? Pues cuidar y arreglar el mundo en el que Dios nos ha puesto, ¿no? De hecho, y aquí voy a hacer también un spoiler, no a ninguna peli, sino a la propia serie, si va a Apocalipsis 21, el penúltimo libro, bueno, el último libro de la Biblia, el penúltimo capítulo de la Biblia, encuentra algo muy interesante, porque o sea, todos los mitos antiguos, cuando plantean esa idea de salvación, lo plantean como escapar de este mundo. Escapar de este mundo para ir al cielo o a otro lugar, ¿no? Pero la propuesta cristiana, la propuesta que trae la Biblia, es traer el cielo a la tierra.
renovar esta tierra. O sea, al final, o sea, la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén, baja a la tierra, el cielo baja a la tierra. O sea, Dios crea cuerpo, crea alma y luego también va a restaurar cuerpo y va a restaurar almas. Pero llegaremos a eso en unas cuantas semanas. Y quiero cerrar aquí las cuestiones previas porque solamente quería... predicamos sobre Génesis 1 y sé que hay mucho ahí en nuestra mente sobre este texto. Quería dejar solamente esas cositas. Y diréis, vale, fantástico, Dios crea, ¿vale? Pero como decíamos al principio, ¿para qué crea, no? Y volvemos al hilo. ¿Para qué crea Dios? ¿Para qué hace un mundo? ¿Para qué hace un universo? ¿Para qué hace unas personas? ¿Cuál es la historia, no? Y vamos a intentar buscar algunas de las pistas que el texto nos da para responder a esa pregunta. ¿Estáis conmigo? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Una de las pistas es que durante todo el poema, todo el texto, toda la canción de la creación, se repite 8 veces las palabras Dios dijo. Dios dice, se hace la luz y la luz se hace. O sea, parece que Dios nunca crea sin hablar. Habla hasta 8 veces. De hecho, Él habla en el proceso creativo. Dios crea hablando. Es muy interesante. O sea, crea por medio de su palabra. Dios dice que haya luz y hay luz. Porque o sea, la palabra de Dios aparece como un agente creativo. O sea, la palabra de Dios tiene poder en sí misma. Y ahora veremos, ¿no? ¿Por qué? Otra pista. Aparece también al principio, dice, el Espíritu de Dios. Alguna versión dice iba y venía. El texto original usa la palabra revoloteaba sobre la agua. No está hablando de una fuerza gaseosa que estaba por allí. De hecho, la palabra revolotear en el original se refiere o se usaba para los pájaros que estaban criando. Una madre que estaba revoloteando sobre el nido o para alimentar a los polluelos o para enseñarles a volar. Esa es la palabra que se usa. Y después veremos también por qué, ¿no? Ahora, la mayor pista que encontramos en este texto está en el versículo 26, cuando Dios dice, a punto de crear al ser humano, al hombre y a la mujer, dice, hagamos. Dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen. ¿Hagamos? Pero, ¿con quién está hablando Dios, no? ¿Está con los ángeles? Bueno, tendría sentido si estuviésemos hechos nosotros también a imagen de los ángeles, pero no hay nada de eso, ¿no? Y Dios no, en ningún sitio dice que Dios le pida consejo a alguien para ver cómo crea, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta entonces, no? Y la respuesta apunta a una realidad que es fascinante. Fijaos, la razón por la que la palabra tiene poder para crear por sí misma es que la palabra es una persona. Nos suena, ¿verdad? En el principio era el verbo. O sea, la palabra de Dios es Jesús, es el verbo. Juan en su biografía lo empieza así. Nada de lo hecho fue creado sin la palabra de Dios, que es Jesús, ¿no? Y es así, Dios nunca crea sin su palabra. Y el Espíritu Santo, como hemos visto, es también, o sea, no es una fuerza, es una persona, apuntando también a la realidad de un Dios que es relacional, que es una comunidad, ¿no? Un Dios que es tripersonal. Y fijaos, en las religiones politeístas encontramos también a diferentes dioses, ¿no? Casi siempre peleando entre sí. Luego en religiones monoteístas, excepto el cristianismo, encontramos a un Dios que no ha amado ni ha vivido en comunidad hasta que no decide crear a otros seres, ¿no? Pero lo que nos muestra la Biblia en Génesis 1 es que Dios es una comunidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu trabajan juntos en la creación. Así que, o sea, desde la eternidad, Dios ha sido una comunidad de amor, y esa naturaleza relacional de Dios tiene el poder para explicarnos muchas cosas. Y como vamos a ver, o sea, sin un Dios en 3 personas, el amor no puede ser la esencia del universo. Sin un Dios relacional en su esencia, las relaciones nunca podrían ser la esencia de la creación y del mundo. Pero
Si Dios es una comunidad, entonces la relación perfecta de amor desde la eternidad que vemos entre el Padre, el Hijo y el Espíritu es la misma esencia del universo, de la creación y de la gran historia que empieza en Génesis 1, ¿no? Esto explicaría por qué cantamos y escribimos tantas canciones de amor y de desamor, ¿no? O sea, las relaciones son la esencia de nuestra vida, son la esencia del universo. Ahora, fijaos, es tan potente, es tan rica la relación entre el Padre, el Espíritu y el Verbo Jesús, que un día dicen, o sea, vamos a agrandar el círculo, vamos a hacer esto más grande. O sea, vamos a agrandar nuestra comunidad porque nos sobra amor. Queremos amar más. Y acá vamos a hacer seres que puedan ser parte de esta comunidad. Y lo hacen, ¿no? Crean un montón de cosas y crean también al ser humano. Y como decía Génesis 1, es una canción. Y es un coro de muchas voces. La voz principal es la de Dios. De hecho, lo vemos, ¿no? ¿Por qué le habla Dios a la creación? Porque Dios busca relacionarse con su creación. O sea, ¿por qué no hace a su imagen? Porque quiere una relación especial con nosotros, ¿no? La imagen de Dios en nosotros no es principalmente algo que podemos hacer, capacidad para hacer cosas, que también tiene que ver con eso. Pero, en primer lugar, tiene que ver con la relación que Dios quiere tener con nosotros. De hecho, la verdadera humanidad está en nuestra relación con Dios. Ahí es donde la imagen de Dios se ve con mayor claridad, ¿no? De hecho, la imagen perfecta de Dios en la tierra fue Jesús, y lo que marcaba esa imagen es la relación perfecta que tenía con el Padre, ¿no? Ahora, ¿por qué crea también el sol, la luna, la estrella como dice, para gobernar el día y la noche? O sea, porque todo lo que Dios crea cuenta algo de cómo es su creador, de cómo es Dios, ¿no? Dios crea la naturaleza, crea una comunidad de seres que reflejan lo maravilloso que es Dios. Y fijaos, ¿cómo reacciona Dios cuando lo ve? ¿Qué dice? Dice, Él cuando ve su creación, o sea, cantar, cuando ve a su creación reflejarle, dice, esto es bueno. Ahora, ¿qué significa eso? Bueno. Porque no es algo protocolario, no es un control de calidad, en plan, vale, sí, pasa, este también, este no, no. Es el ritmo de la canción, es el ritmo de la creación también, es parte de él, ¿no? Y nos muestra a un Dios que lo está gozando, está disfrutando del proceso de crear y de todo lo que está haciendo, ¿no? O sea, cuando decimos que es bueno, no sé cuál es tu comida favorita, yo me como una mandarina y digo, qué bueno. O te bebes una cerveza con C, ¿no? Y dices, qué bueno. O escuchas una buena canción y dices, qué bueno, ¿no? ¿Qué está haciendo Dios? Dios crea la naturaleza, crea diferentes seres vivos que viven en una comunidad perfecta, que reflejan lo maravilloso que es su creador, que se maravillan con su creador y los mira y dice, pero qué bueno. Y lo repite durante todo el proceso. Y al terminar, al ver la creación completa, al ver todo junto en comunidad funcionando de una forma perfecta, dice, esto es buenísimo, esto es muy bueno. Dios acaba su obra, la mira, le encanta, la mira con alegría y le parece muy bueno. Y después dice el texto que descansa, ¿no? Y algo curioso aquí, porque fijaos, la división medieval en capítulos, sabéis que los capítulos, versículos no es algo inspirado, es algo que se hizo en un momento de la historia, que nos ayuda, pero a veces también nos dificulta ver algunas cosas. Y esta división que hacen de Génesis 1 y Génesis 2, y dejando esos 4 versículos de la canción en el capítulo 2, a veces oscurece la verdadera conclusión de este relato. Esta poesía o esta canción no acaba en Génesis 1 con la creación del ser humano, continúa. Y continúa hasta el 7º día, ¿no? Pero
no vemos que el séptimo día acabe. De hecho, no hay en todos los días hay una fórmula de conclusión, ¿no? Y fue la tarde y llegó la mañana y ese fue. Pero el séptimo día no acaba, continúa. Parece que nos está invitando a seguir adelante, ¿no? A esa historia de la relación entre Dios y los seres humanos y el resto de la creación, una relación perfecta en comunidad, ¿no? De hecho, el día 7 nos invita Dios nos invita a unirnos a Él, a compartir su deleite, su disfrute, a disfrutar de la relación con nuestro Creador, también con la creación, disfrutar de todo lo que Él ha hecho. Y el clima de esta creación, de esta canción, es Dios, el ser humano y la creación en armonía perfecta, funcionando de una forma perfecta. La pregunta, ¿cuál es el propósito de nuestra creación, de la creación de Dios? ¿Por qué crea Dios? ¿Por qué nos crea también a nosotros, ¿no? Pues para ampliar el círculo. El propósito de Dios en la creación es ser parte o que seamos parte, ¿no? De la comunidad de Dios. Una comunidad perfecta en la que cada parte disfruta de reconocer al otro, de honrar al otro, de alegrarse por el otro, ¿no? Y así empieza la gran historia. Este es el principio. Esta es la propuesta de la Biblia. No somos un accidente, somos parte de la historia, de una historia mucho mejor de lo que podemos imaginar. Dios nos hizo para compartir su obra con nosotros. O sea, somos seres del séptimo día, ¿no? Para compartir el descanso, la paz y el deleite de Dios. Y para disfrutar de ese placer y ese reposo en comunión perfecta con nuestro Creador. Y eso es una pasada. Realmente podemos unirnos, ¿verdad?, a la canción y decir, qué bueno, qué bueno. De hecho, una pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué la naturaleza nos emociona tanto y nos asombra tanto? ¿Os lo habéis preguntado alguna vez? Incluso si no eres cristiano. Tengo amigos no cristianos que me han dicho que al ver las montañas, al ver el mar, al escuchar la ola, o al escuchar una tormenta, o sea, ponen en duda su propio ateísmo. Esa sensación de asombro le hace dudar de su propio ateísmo, ¿no? A mí personalmente la montaña me provoca una sensación de asombro única. Me lleva a maravillarme con el que hizo la montaña y con el que me hizo a mí, ¿no? ¿Y por qué me pasa eso? Es la creación cantando la canción de su creador, invitándome a mí también a asombrarme, a maravillarme y a cantar, ¿no? De hecho, la humanidad, tú y yo, estamos también invitados a unirnos a ese coro de Génesis 1. Estamos invitados, pero parece, ¿no?, que a veces hay cosas que nos impiden unirnos. Incluso a veces no podemos unirnos, o sea, no somos capaces de unirnos a ese coro. Y la pregunta es ¿por qué, no? La Biblia, y iremos viendo durante estas semanas, ¿no? La Biblia lo explica y lo vamos a ver en 2 semanas. Gonzalo estará compartiendo sobre Génesis 3. Pero parece que cada ser humano ha tomado la decisión de cantar su propia canción. Y casi siempre es una canción sobre sí mismo. Y en vez de unirnos a ese coro y cantar, pues nuestro Creador nos ama, me ha hecho, se alegra por mí, se alegra por nosotros, disfruta de nosotros y eso es maravilloso. En vez de cantar eso, que es lo que está cantando toda la creación, pues cantamos canciones sobre nosotros mismos. Y no nos damos cuenta de que lo que más necesitamos es volver a ese coro, reconectar con nuestro Creador, relacionarnos con Él, escucharle decir cuánto le importamos, y escucharle decir, pero qué bueno, ¿no? Como dice el texto, porque estamos hechos para eso. Ahora, terminando ya, y sobre esta profundizaremos en las próximas semanas, ¿hay alguna esperanza? Porque no me gustaría acabar así, ¿no? ¿Cuál es la esperanza a la que esta historia, la esperanza que alimenta esta historia, ¿no? Hay otro libro en la Biblia
que también empieza diciendo en el principio. Hemos hablado de él ya, Juan, el Evangelio de Juan, en Juan 1, y Juan nos cuenta cómo la palabra de Dios, o sea, el verbo, por el medio del que todo fue creado, Jesús, se hizo carne. Y eso es increíble porque la palabra que hizo la materia se hace materia y viene a la tierra y se sube a una cruz. Y sabéis, en la cruz Jesús experimenta el proceso opuesto al que vive en Génesis 1. En la cruz Jesús habla, pero ahí no ocurre nada. Él dice, Dios mío, pero no hay ninguna respuesta, no ocurre nada. O sea, el que le dio forma a la creación, el que lo llenó de sentido, de propósito y de belleza, es vaciado de vida en la cruz. Y en vez de un coro cantando, a él lo que escuchó fue un montón de insultos, ¿verdad? En la cruz Jesús fue abandonado por el Padre, el Espíritu Santo no estaba revoloteando a través de Jesús. Justo fue abandonado por el Padre y por el Espíritu. Jesús experimentó justo lo contrario a la creación. Jesús fue destruido en la cruz. ¿Y por qué? Pues nuestro Creador se deshizo para poder rehacernos a nosotros. O sea, Él se dejó que lo destruyeran para poder reconstruirnos a nosotros. Y continuaremos hablando de eso. Y la pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo nos reconstruye? Pues si crees que Dios en Jesús murió en una cruz por ti, a que vivió la vida perfecta en comunión con el Padre, con el Espíritu, con la creación que tú y yo deberíamos haber vivido, que sufrió la destrucción que tú y yo deberíamos haber sufrido. O sea, si lo crees, entonces sabes que Dios te ama y que quiere reconectar contigo, que vuelva al coro, que vuelva a esa relación perfecta con Él. Y sabes también que Dios te ve a través de Jesús y que dice, qué bueno, qué bueno. Y necesitamos escuchar esto, necesitamos escucharlo hasta que el Espíritu de Dios se plante esa semilla en nosotros, en nuestro corazón, hasta que esa semilla crezca en nosotros y ponga el deseo de volver a cantar, si es que has dejado de cantar, o empezar a cantar, ¿no? Si es que nunca lo has hecho. Y si eres cristiano necesitas oír este mensaje y reconectar cada día con esa gran historia. O sea, no vives tu historia, somos parte de la gran historia de Dios. Y podemos empezar a pensar menos en nosotros y más en lo que Dios está haciendo, ¿no? Y si no eres cristiano, pues te animo a abrirte a esa posibilidad y dejar que el Espíritu Santo plante en ti esa semilla y esa semilla crezca y un día puedas estar cantando a tu Creador. Voy a hablar con Dios, ¿vale? Voy a orar y terminamos. Padre, te damos muchas gracias porque tú decidiste crear, decidiste comenzar la gran historia y todo lo que has hecho es bueno. Señor, ayúdanos a entender que todo lo que tú has hecho es bueno. Padre, y ayúdanos también a escuchar el coro que toda tu creación está cantando y unirnos a esa canción. Señor, puede ser que algunos hayamos perdido el gozo y hayamos dejado de cantar, puede ser que algunos ya, o que algunos nunca lo hayamos cantado, pero Padre, esa música, Señor, nos llega al corazón y sentimos tu invitación, invitándonos o llamándonos para empezar a cantar. Y aquí estamos, Señor. Yo te pido que si hay pues personas que están huyendo de ti, Señor, pues que tú sigas, tú insistas, Señor, y sigas plantando, Señor, tu palabra en ellos. En el nombre de Jesús.
Amén. Amén. Hace poco leía un artículo científico, ni siquiera era de un autor cristiano, pero decía esta frase que se me quedó muy marcada. La probabilidad de que toda la creación sea fruto de la casualidad es la misma que si cogiéramos un puñado de arena, lo tiráramos al aire